Como hay que investigar, y yo dije al principio que esta enfermedad está afectando a muchas personas, hay muchas preguntas. Tenemos un Facebook que dice lo siguiente, Carlita. Dice, a su domin, dice, ¿cómo se sabe cuando uno es celíaca? ¿Qué síntomas se tienen? Volvamos a aclarar los síntomas nuevamente para aquellas personas que se incorporan a nuestra sintonía. De los síntomas hay dos grandes grupos, los que son digestivos y los que no son digestivos. ¿Digestivos o no digestivos? Los digestivos son los más clásicos, que por ejemplo, hinchazón, diarrea, dolor abdominal y también un poco más de flatulencia. Esos son como los típicos de enfermedad celíaca. ¿Estreñimiento puede haber? También, hay periodos que pueden haber estreñimiento. Hacia el otro. Ya. Y por eso también se confunde un poco con el colon irritable. Y los que no son digestivos son, por ejemplo, pacientes que tienen anemia o que tienen osteoporosis o dolores articulares o calambre o cansancio, fatiga crónica, son como los típicos de los no digestivos. Entonces de repente es fácil, hay mucha gente que en la casa va a decir, oye, pero en realidad yo me hincho, yo tengo cansancio o tengo todos estos calambres. Probablemente si van a su doctor les van a hacer todos estos exámenes, o por lo menos primero los de sangre, para ver que no sea una enfermedad celíaca, que lo más probable es que no lo sea porque es menos frecuente. Y ahí pasamos al segundo etapa de ver la sensibilidad al gluten. De la sensibilidad al gluten, un segundo, y súper rápido, de la sensibilidad al gluten a la larga, ¿puede hacer una enfermedad al gluten? En general no están correlacionados, pero como es una enfermedad, es una enfermedad muy nueva que recién tiene 6 años como descrita como tal. Entonces probablemente, o sea, a mi parecer es lógico que eso después te lo causara, pero todavía no está descrito como perfectamente estudiado que lo causa. Pero usted está plantando una semilla ahora y tiene una correlación muy grande. Y lo que sí es importante es que como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, los pacientes que no se cuidan también tienden a desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como la dermatitis herpetiforme, o la tiroiditis, o la hepatitis. Entonces, en realidad, es una enfermedad que cuando la diagnostican es súper importante adherirse a la dieta. ¿Es verdad que se puede producir, si no se cuida esa enfermedad, un cáncer al intestino, por ejemplo? Está relacionado también por la atrofia de las vellosidades, que eso pues es más fácil que uno pueda causar un daño así, pero con lo que más se ha asociado es con otras enfermedades autoinmunes. Cata, ¿qué te parece si ya están vistas las alergias al trigo, las diferencias, las sensibilidades con la enfermedad celíaca y sensibilidad? Que nos muestres qué alimentos contienen gluten, porque tenemos aquí un maravilloso mesón, ¿te parece? Sí, del gluten estábamos hablando. ¿Dónde se encuentra el gluten? Dijimos, en el trigo, en la cebada, en el centeno y generalmente también en la avena, por un tema de contaminación cruzada. ¿Y qué es lo que tiene trigo? Generalmente la mayoría de las harinas que nosotros usamos vienen del trigo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el pan que comemos en general, las pastas, las galletas, los dulces, tienen gluten. Entonces todo eso es algo que un paciente con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca debiera dejarlo de lado. No puede comer absolutamente nada de lo que está en la línea roja hacia acá. Exactamente. Sí, mira, cada vez hay más productos como para celíacos. Ahora existen algunos panes para celíacos, son un poco más caros, pero existen y van teniendo algunas más opciones. Pero el pan común debiéramos dejarlo de lado sí o sí. Cata, pero remarca, vayamos por partes, por favor. La avena es por lo que dijimos antes, porque lo procesan en lugares donde están trabajando con trigo y puede estar contaminada. Sí. Pero yo aquí veo un ingrediente que es el cacahuete o maní. ¿Por qué está en esta línea también? Mira, acá hay varios que están como entre medio. Los manís que son, por ejemplo, como este, que tienen unas crocancias y cosas así, se dejan de lado sí o sí, porque se ha visto que hasta 70% de los alimentos que son manufacturados o procesados tienen gluten, de distintas formas, o por contaminación, o el gluten también, por ejemplo, todo lo que tiene almidón. Hay que fijarse los remedios de repente, como excipiente le ponen almidón. Claro, buen punto. Los entonces el almidón también queda de lado. Siempre. Sí, en el fondo remedios, las cosas estéticas que uno use, o estas cosas para comer también. Entonces, por ejemplo, el maní, si es con crocante o si es con, por ejemplo, saborizante, frito, salado, queda afuera sí o sí. ¿Y si es natural? Si es un maní natural que no está procesado cerca de trigo, que generalmente lo dice el envase, como apto para celíacos, se puede. Los otros frutos secos en general están súper permitidos. Pero ojo, cuando hablamos de maní natural es el que encontramos en las tostadurías, tostados solamente. Sí, sin sal ni ningún otro aliño. Y todos los salados, todos los manís que vienen procesados con salado, el de miel, todo esto, todo eso, nada. todo fuera. Sí. Y en general muchos de los preservantes que se usan para los alimentos que son envasados contienen estas trazas de gluten también. Por eso quedan afuera las salsas, por ejemplo, como los ketchup, los aliños, los aderezos que ya vienen preparados. Si bien no tienen el trigo en sí, tienen parte de estos para usarlos como excipientes. O sea, no pueden consumir ningún alimento procesado. ¿El chocolate por qué está acá? También por el tema de lo cruzado, más por la contaminación cruzada y por los preservantes que tiene. Generalmente tienen almidón. Pero si estuviésemos frente a un cacao... Tampoco se puede el cacao.
Dicen que no se puede el cacao. Yo pregunto. Yo digo. No, si fuese un cacao 100%, claro, que es más difícil de encontrar, se podría, pero en el fondo si fuera cualquier otro procesado queda fuera. O sea, de un 85% que exclusivamente lleve cacao y el azúcar de caña moreno o algo así, estaría permitido. Ahí podría ser, pero generalmente también van a ver que en el chocolate eso es lo más importante en la enfermedad celíaca. Ver bien como la identificación que tienen los productos. La procedencia, y generalmente afuera dice apto para celíaco, o tolerado o aceptado por la FDA para intolerante al gluten. Tengo una pregunta. ¿Con quién es más restrictivo esta dieta? ¿Con los pacientes que están con la enfermedad o los que tienen sensibilidad? Porque es súper grave, o sea, tienen muy poco para comer. Claro. Todo viene procesado hoy día. O sea, en realidad con ambos grupos. En la enfermedad celíaca uno lo prohíbe 100%, pero en la sensibilidad al gluten los pacientes lo dejan y se sienten mucho mejor. Y ahí es súper importante que la familia ayude, porque la contaminación cruzada, como se produce, por ejemplo, en las industrias que producen trigo, producen avena, en la casa es súper fácil de producirla también. Si yo, por ejemplo, corto la marraqueta con un cuchillo y después corto el pan que es apto para celíaco con el mismo cuchillo, la probabilidad de contaminarlo es altísimo y que el paciente siga con síntomas. Sí. Y la contaminación cruzada más clásica es el tostador de pan. ¿El tostador de pan? Sí, mira, que en general la gente tuesta su pan, después tuesta el del hijo con enfermedad celíaca o con sensibilidad al gluten. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo o tener dos. Por eso, Catita, entonces dicen muchas veces que cuando tú tienes un paciente en la casa que tiene enfermo celíaco, todo en la casa tienen que comer el mismo tipo de comida para que no haya alimentación cruzada. Es mucho más fácil hacerlo contaminación así. Cruzada. Y de hecho, igual la gente que tiene un familiar de primer grado tiene 10% de probabilidad de también ser celíaco. Entonces también uno va con más cuidado con la familia viendo cómo tolera o no el gluten. Ahora, aquí abramos un paréntesis porque estamos conversando acerca de las personas que padecen la sensibilidad o la enfermedad celíaca. Sí. Pero seamos transparentes porque el gluten realmente, es lo que dije al principio, es compatible con el ser humano porque muchas personas no sienten nada, pero eso está causando estragos dentro de ellos. Entonces, ¿podrías explicarlo, por favor? Y de hecho, por ejemplo, es muy parecido a lo que pasa en la sensibilidad al gluten, que no es una enfermedad, y que hay mucha gente que ahora sí se siente mal o tiene problemas con peso y que no saben por qué es. Y tienden a dejar estos alimentos y a sentirse mucho mejor. ¿Con más energía? Mucha más energía. Muy bien. Y es mucho lo que decías tú, como uno dice, chuta, entonces ¿qué voy a comer? Porque es verdad que ahora estamos acostumbrados a una vida de comer todo procesado, todo rápido, pero es lo que hablamos siempre. Al final, un paciente con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, lo que tiene que hacer es volver a la vida más natural, que en el fondo están las frutas, están las verduras, están las proteínas, o sea, hay un montón de cosas que sí pueden todo comer. Lo que nos da la tierra, a comérselo. Sí. Todo lo que es procesado por el ser humano, a descartarlo. A descartarlo. Incluso hay cosas que pueden comer los celíacos, por ejemplo, yo siempre prefiero las leches vegetales, pero las leches de origen animal, un celíaco también las podría consumir sin problema. Entonces, también tienen hartas cosas que pueden comer, pueden hacerse recetas en la casa, o también hay muchos más productos que pueden comprar, pero tienen una alta gama de cosas. Están los frutos secos, las semillas. Antes que revelemos lo que se puede comer que no tiene gluten, quiero que veamos algunos mitos realidad para saber la verdad. Vamos con el primer mito de realidad que dice lo siguiente: el gluten aumenta la percepción del dolor. A la cuenta de mito realidad. 1, 2, 3. Tengo compartido. Realidad, ¿por qué compartido? Porque en la gente que sí tiene sensibilidad al gluten está completamente demostrado, y en la enfermedad celíaca también. En un paciente que no está demostrado que probablemente no está esa correlación, pero lo que hablaba Sergio es verdad, que al final el gluten y la harina te causan un daño a todos en general. Entonces tengo una pregunta tomando la pregunta que hizo Sergio un poquitito. ¿Deberíamos, personas que no tenemos todavía problemas con el gluten, alimentarnos a la larga para tener una mejor calidad de vida y llegar más tardíamente, no alimentarnos con comida que tenga gluten? ¿Sería una mejor calidad de vida? Sí, mi respuesta es que sí, y sobre todo porque todo lo que está asociado al gluten son harinas blancas, son productos refinados, son productos procesados. Entonces, al final, no es solo por el gluten, es porque además llevan un montón de otras cosas como azúcares, grasa, que en el fondo nos van a dañar. Entonces, un conjunto de cosas. Casi todos estos productos son los que siempre dejamos de lado, pero porque suman además sal, suman aditivos, suman preservantes. Entonces, al final, son tantas cosas como negativas que tienen, que todo suma a hacerle mal a tu cuerpo.